Que el Señor les bendiga, hermanos. Espero que todos estén bien en esta tarde. Seguimos estudiando la segunda carta de Pedro. Recuerde que la semana pasada vimos el versículo 2 del capítulo 3, donde Pedro les pide a los hermanos que tengan memoria de las palabras de Dios, las palabras que fueron dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor Jesucristo dado por sus apóstoles. Pablo a los Efesios les dijo así en el capítulo 2: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pablo también les dijo a los Corintios en su primera carta, capítulo 3, versículo 11, así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, el fundamento de los apóstoles y profetas fue Jesucristo. Todo lo que los profetas y apóstoles hablaron e hicieron fue fundado en las palabras de Jesucristo, en lo que Jesucristo hizo, incluyendo su sacrificio, su resurrección y en la persona de Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿por qué Pedro quería que los hermanos tuvieran memoria de la palabra de Dios? Y la respuesta Él nos la da ahí mismo, donde hemos estado ya por las últimas 2 o 3 semanas. La respuesta es para no ser engañados por los falsos hombres de Dios. Leo otra vez el capítulo 3 del versículo 1 al versículo 4 de la segunda carta de Pedro. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pedro ya estaba para concluir su segunda carta, y si había alguna pregunta entre los hermanos del por qué Pedro les había escrito una vez más, él se los dice claramente: no es bueno que nuestro entendimiento esté adormecido. Es necesario que despertemos de nuestro sueño espiritual, que recordemos la palabra de Dios, para que sepamos y entendamos. Él les dice en el versículo 3, sabiendo primero esto. Es primordial que nosotros entendamos que en los últimos días vendrán hombres burladores que andan y viven conforme a sus propios deseos de la carne y cuestionan la promesa de Dios. Recuerde lo que le dije al principio de este estudio. Pedro no introduce nada nuevo en sus cartas. Si Pedro les pide a los hermanos que entiendan que vendrán hombres burladores, es porque los hermanos ya habían escuchado y ya se les había enseñado esto desde antes. Y vemos en la Biblia que desde el momento que Dios sacó a su pueblo de Egipto, Él les habló por medio de Moisés sobre esto. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 13, escuche lo que dice la palabra de Dios, del versículo 1 en adelante. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti,
desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni le encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Y así vemos que después de que el pueblo de Israel fue introducido a la tierra prometida, Dios levantó a jueces y a profetas que le hablaron al pueblo sobre esto una y otra vez. De igual manera, el Señor Jesucristo, estando en esta tierra, habló de hombres falsos, de profetas falsos, de apóstoles falsos, de cristos falsos. Escuche lo que él dijo en Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En el capítulo 24 de Mateo también él dijo, cuando le preguntaron los discípulos cuándo iban a ver esas cosas de las cuales él estaba hablando, lo primero que él les dice es, mirad que nadie os engañe. En el versículo 11 él les dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En el versículo 24 él les siguió diciendo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y así, después de Jesucristo, también sus apóstoles, Pablo, Juan, Judas y por supuesto Pedro, siguieron hablando a la iglesia y advirtiéndole sobre estos hombres engañadores que surgirían no fuera, sino dentro del pueblo de Dios. Si nosotros pensamos que este tema no es importante, estamos muy equivocados. Y si no le damos la importancia debida, entonces nuestro entendimiento está adormecido. Este tema es uno de los temas más repetidos en toda la Biblia. Por muy feo que se escuche, hermano, Satanás siempre ha tenido sus propios ministros de maldad dentro del pueblo de Dios para engañar, para apartar a los verdaderos creyentes del camino recto y santo de Jesucristo. No nos extrañemos de esto. Dios lo advirtió y lo advirtió desde el principio. Volviendo a la segunda carta de Pedro. Pedro les pide a los hermanos que sepan que habrán hombres burladores que viven según sus propios deseos de la carne. Además de llamarles burladores, Pedro les llama a estos hombres en el capítulo 2 falsos profetas, falsos maestros, les llama injustos en el capítulo 2, versículo 9, les llama atrevidos, contumaces, los compara a animales irracionales en el versículo 12, les llama inmundicias, manchas, versículo 13, hijos de maldición, versículo 14, extraviados, versículo 15, fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, versículo 17, esclavos de corrupción, versículo 19. Pedro les compara a el perro que vuelve a su vómito y a la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cieno, el versículo 22. En el capítulo 3, versículo 16, Pedro les llama indoctos, inconstantes, y en el versículo 17 les llama inicuos. Entonces vemos cómo Pedro categoriza y da las características de estos hombres que surgirían en los últimos días y que se introducirían dentro del pueblo del Señor y que lo harían con el único propósito de engañar y de apartar a aquellos que de verdad han creído en el Señor Jesucristo. Y la razón por que Pedro les llama burladores es porque estos hombres se burlan y quieren ridiculizar la esperanza y la fe que hay en los verdaderos creyentes de que Jesucristo regresará y que hará nuevas todas las cosas como Él lo ha prometido. Como en forma de burla, preguntan en el versículo 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento?
¿Dónde está la promesa de que Él va a venir, que va a regresar? Porque todas las cosas, según ellos, todas las cosas siguen igual, así como estuvieron desde que fueron creadas en el principio. En otras palabras, según ellos, es ridículo creer que Jesús volverá y hará cielos nuevos y tierra nueva, porque hasta ahora no ha sucedido. Y con esta burla, lo que estos hombres pretenden hacer en las mentes y en los corazones de los hermanos es poner a duda la palabra de Dios. Según estos hombres, es cuestionable que Dios cumpla su promesa después de haber pasado miles de años después de la creación. Y el peligro de todo esto no es solo que cuestiona la fidelidad de la palabra de Dios, sino que también incita a que los verdaderos creyentes vivan de una manera desenfrenada, sin temor a Dios, justamente como estos hombres viven sus vidas, conforme a sus propios deseos de la carne. Y por eso es que Pedro les dice a los hermanos, y ahora yo les recuerdo a ustedes, hermanos, tengamos memoria de la palabra de Dios. Aquellas palabras que fueron dichas por los santos profetas en el Antiguo Testamento, el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que también fue repetido por sus apóstoles en el Nuevo Testamento, para que sepamos y entendamos que dentro de la iglesia y dentro del pueblo de Dios han surgido, como desde el principio lo hubo, han surgido falsos hombres de Dios que introducen herejías, introducen sus propias opiniones, sus propios pensamientos y criterios para apartar a los verdaderos creyentes del camino de Jesucristo. Y este es uno de los más graves peligros que enfrenta la iglesia de Dios día tras día. No es un peligro físico, sino que es un peligro contra nuestra propia alma. Pero es por eso que el Señor nos insta a nosotros, una y otra vez, libro tras libro en la Biblia, que tengamos memoria de sus palabras, porque es la palabra de Dios la que nos va a proteger a nosotros. Es la palabra de Dios la que nos va a guardar del error, de la mentira y del engaño. ¿Cómo vamos a saber nosotros que alguien nos está engañando, que hablan mentiras, si no conocemos la verdad? Yo siempre digo esto. Salmo 91 dice que la verdad de Dios es escudo y es adarga. La palabra de Dios en Efesios también dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra única protección para que nosotros nos podamos guardar de todo engaño, de toda mentira, de todo error, de todo torcimiento de la palabra que operan estos hombres a quienes Pedro les llamó burladores, indoctos, inconstantes, inicuos, esclavos de corrupción, hombres de desobediencia, hijos de maldición. En nuestro siguiente estudio vamos a ver versículo por versículo, desde el versículo 5 hasta el 9, para saber cómo Pedro, con la palabra, deshace la burla de estos falsos maestros y comprueba que Dios sí es fiel para cumplir su palabra y sus promesas. Hasta la próxima vez, hermanos. Que el Señor les bendiga.